Cristo viene. Maranata. Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Efectivamente, estuvimos en el día del ayuno. Gloria a Dios. Quiero decirles, como decía nuestro hermano Eliud, fue de grande bendición, quiero decirles. La palabra fue poderosa. El pueblo de la iglesia, Jesucristo gobierna, la mayoría fueron obedientes, ayunamos y verdaderamente vimos las bendiciones que el Señor da a su pueblo cuando nosotros somos obedientes. Cuando ayunamos, como nuestro Señor Jesús dijo que cuando Él les fuera quitado, ¿verdad? Que cuando Él ascendiera ahí al cielo, Él en ese día entonces ellos empezarían a ayunar, la iglesia comenzaría a ayunar y efectivamente comenzaron a ayunar cuando el Señor ya no estuvo con ellos, ¿verdad? Mientras estuvo con ellos, mientras el esposo estuvo con ellos, muy contentos, muy tranquilos, pero cuando se fue el Señor entonces supieron que tenían que ayunar y empezaron a ayunar y hubo gran bendición en la iglesia. Así estuvo en la iglesia. La palabra fue poderosa, la palabra, el tener un espíritu quebrantado, ¿verdad? El estar humillados delante del Señor, pues eso también trajo grande bendición para la iglesia. Una semana antes también estuvimos con nuestro hermano Joel en la iglesia de Tultitlán, en la iglesia Betel, en su aniversario, y pues también tuvimos una victoria, fue de grande bendición ese día que estuvimos por allá, el día sábado, celebrando con nuestros hermanos sus 38 años, creo. Sí, 38 años, ¿verdad? Que cumplió la iglesia, que fue también levantada por nuestro hermano Ernesto. Y pues, gloria a Dios, hemos tenido grandes bendiciones, grandes victorias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En la iglesia pues llegó una familia nueva, gloria a Dios, estamos muy contentos, una familia bien llena del Señor, con muchas ganas de servir al Señor y de buscar al Señor. Entonces, pues gloria a Dios, ¿qué le podemos dar sino las gracias a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesús por todas y cada una de sus bondades? Amén, gloria a Dios. Entonces yo quiero que me acompañe, hermanos, vamos a tomar un tiempo para escudriñar la Escritura, para buscar en la palabra de Dios lo que el Señor nos quiere dar. Vamos al libro de Génesis, gloria a Dios. Como sabrán, pues el libro de Génesis es el primer libro que está ahí en su Biblia. Vamos al capítulo 14, vamos a Génesis 14, gloria a Dios, y vamos a ver qué el Señor nos quiere hablar en esta mañana, amén, gloria a Dios. Bueno, aquí yo tengo, es la 1:00 p.m, amén. ¿Cuánto tenemos, hermano? Gloria a Dios, ok. Gloria a Dios. Vamos a leer la Escritura. Vamos a Génesis 14. Vamos a leer del versículo 11 al del versículo 11 en adelante. Yo les digo dónde nos vamos a parar. Gloria a Dios. Dice capítulo 14, versículo 11. Dice así: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, o sea, el sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. O sea, secuestraron al sobrino de Abraham y se fueron. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, secuestrado, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot,
su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, que tu palabra no regresa vacía. Queremos poner esta palabra en tus manos, Señor, para que tú hables a tu pueblo, a tu iglesia, a este remanente, Señor, a la iglesia centro del Centro Cristiano Arrebatamiento aquí en Naucalpan, Señor. Gracias te damos por esta congregación. Gracias, Señor. Queremos, Señor, que nuestro corazón esté abierto a tu palabra, Señor. Gracias por tu bendita palabra, que no regresa vacía, Señor, sino que hará lo que tiene que hacer, Señor. Gracias por esa unción que tú nos das en esta hora para recibir tus bendiciones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a tratar sobre este pasaje en la vida de Abraham, aquí en el capítulo 14 de Génesis, cuando vinieron los enemigos y secuestraron a Lot, al sobrino de Abraham. Miren, solo 2 capítulos antes, en Génesis capítulo 12, Jehová había pedido a Abraham que dejara su tierra, su parentela, que fuera a una tierra que Jehová le tenía destinada, que le iba a mostrar. Solo 2 capítulos antes. Jehová en ese momento le había prometido muchas cosas, muchas bendiciones a Abraham. Entre ellas, y para recordar algunas, le había prometido, ¿verdad?, ser una gran nación. Todos sabemos que Abraham es el padre del pueblo de Israel, ¿verdad? Había prometido engrandecer su nombre. Fue engrandecido el nombre de Abraham, que 4,000 años después de que sucedió eso, estamos hablando de Abraham, o sea que engrandeció su nombre. Bendeciría también, dijo, a los que lo bendijeren, y maldeciría a los que lo maldijeren. Y por eso nosotros debemos siempre bendecir a la nación de Israel. Amén. Debemos aprender nosotros, la iglesia de Cristo, a bendecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque nosotros, la misma iglesia, dice ahí en Romanos capítulos 9, 10 y 11, sobre todo, escribió el apóstol Pablo que la iglesia fuimos injertados como una rama en el tronco del árbol que es el pueblo o la nación de Israel. Amén. O sea que somos parte de la iglesia de Cristo, somos parte del pueblo de Israel, del Israel de Dios, el Israel espiritual, como quiera llamarlo. Somos parte de ese Israel de Dios. Tenemos la bendición de Abraham, porque le dijo Dios a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, por medio de la simiente de Abraham, que todos sabemos que Jesucristo vino de esa descendencia,
años después, o 2000 años después, Jesús nació de la descendencia de Abraham, y en él, en Cristo Jesús, hemos sido bendecidos todas las familias de la tierra. Amén. Los que lo hemos aceptado. Gloria a Dios. Todas estas bendiciones había recibido en ese momento Abraham. Y no nada más esas, porque si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, en el capítulo 13, dice que Abraham recibió la bendición de ser riquísimo. Dice ahí Génesis 13:2, dice que Abraham era ¿qué? Riquísimo. Dice que tenía Abraham, tenía ganado, tenía plata, tenía oro. Amén. O sea, como una bendición adicional a lo que Dios le había prometido a Abraham. Amén. Sin mayor esfuerzo, dice ahí la palabra, que Abraham se había convertido en hombre muy rico. Y hasta ese momento, pues todo iba padrísimo, ¿no? Oye, qué padre que Dios te hable, te busque, te diga, pues mira, deja tu tierra, tu parentela, y yo te voy a llevar a una tierra que te voy a dar. Yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar, ¿verdad? O sea, te voy a dar grandes bendiciones. Todo iba muy padre ahí en la vida de Abraham. Solo un pequeño error había cometido Abraham, un pequeño grande error había cometido Abraham hasta ese momento. Porque Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela, a tus parientes y ve a la tierra que te voy a mostrar. Y se llevó a su sobrino Lot. Como no tenía hijos Abraham en ese momento, pues había depositado todo su amor. Yo pienso, ¿verdad? Pienso que fue así. Le tenía mucho amor a su sobrino, que lo veía como a un hijo. Y dijo, bueno, pues como no tengo hijo, pues me llevo aquí a Lot, ¿verdad? Y se lo llevó contra la voluntad de Dios, porque Dios le había dicho claramente, deja tu tierra y tu parentela, déjalos ahí, yo te voy a hacer una gran nación. Pero dijo, bueno, pues me llevo a Lot, a mi sobrino, ¿verdad? A veces queremos descargar nuestro amor en cosas que no tenemos, ¿verdad? En ese momento Abraham no tenía un hijo, entonces dijo, pues voy a amar a mi sobrino, ¿verdad? Como a hijo, y me lo voy a llevar. Le voy a decir a mi hermano, ¿verdad? Que me dé chance y me llevo a mi sobrino. Y el hermano dijo, órale, pues ya llévatelo, ¿sí? Es como en la actualidad, ¿verdad? Que la gente quiere derramar su amor en muchas cosas, ¿verdad? En cosas que no debe de derramar su amor. La gente derrama su amor ahora que por ejemplo, estaba yo pensando, la gente que ya no quiere tener hijos en la actualidad, ¿en qué derrama su amor? Pues vamos a comprar perritos, ¿no? Los perrijos que les llaman, ¿no? Toda la gente derrama todo su amor en los perritos. ¿Sí? Dice, no, ya no quiero tener hijos porque salen muy caros, luego tengo que mandarlos a la universidad, ¿verdad? Ya el TEC de Monterrey, a la Anáhuac, o no sé de dónde, y me van a salir muy caros, ¿verdad? Mejor, pues aquí un perrito no me sale tan caro, ¿sí? Y le derraman todo su amor a los perritos, a los gatos. Una vez escuché que en Nueva York una multimillonaria, una mujer, una viejita grande que se murió, le dejó toda su fortuna al gato. Triste gato suertudo. Ese no tenía 7 vidas, yo creo que tenía más de 7 vidas, qué bárbaro. Se llevó toda la lana el gato y pues no sé en qué se la habrá gastado el gato, pues quién sabe. Pero bueno, ¿no? Iba todo muy padre en la vida de Abraham, ¿no? Tenía todo, bendiciones, se había ido de Ur de los Caldeos, un lugar donde había mucha maldad. Dios le había hecho muchas promesas, todo iba muy bien. Hasta que un día, ese pequeño error que había cometido Abraham, pues ¡pum!, se le revierte. ¿Y qué pasa? Que le secuestran al sobrino. Le secuestraron al sobrino por ese error que cometió Abraham al llevárselo. Lo secuestraron, ¿verdad? Yo creo que eran, de ahí surgieron los mexicanos, ¿verdad? Que aquí en nuestro país somos de los países donde más se secuestran. Creo ya el otro ahí leí la estadística que más de 2,500 secuestros van en 2019, imagínense.
Esos son los declarados, y los no declarados, olvídense, o sea, es algo terrible. Pero bueno, un día le llegan con la noticia a Abraham que habían secuestrado a Lot, a su familia, a sus bienes, se los habían llevado. ¿Sí? De Sodoma, por cierto, que vivía ahí en Sodoma y en Gomorra, una ciudad que no era conocida por su santidad, más bien era una ciudad sanguinaria, llena de pecado. Y que ahí le había gustado a Lot vivir, ahí en Sodoma y en Gomorra. ¿Por qué le gustaba? Pues no sé, le gustaba lo mundano, lo carnal, a Lot, ¿verdad? Que algunos dicen, ¿verdad?, que eso representa Lot, la carnalidad precisamente de Abraham, que la tuvo que haber dejado, pero pues se la llevó con él. Pero bueno, la cuestión es que habían secuestrado a Lot. Y Abraham hasta ese momento todo iba muy bien, pero de repente dice, pues ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Dice, bueno, pues hay que ir por él, no hay de otra. Dice que entonces que Abraham armó a sus criados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que los armó? Pues que no los tenía armados, andaba pacífico. Abraham era un hombre pacífico, ¿no? Sus criados también, se habían echado un pleito ahí antes con los pastores, ¿verdad? Los pastores de Lot, pero pues fue un pleito de dimes y diretes, ¿verdad? No hubo armas de por medio. ¿Sí? Entonces de repente, pues ¿qué hago? Pues hay que ir por él. ¿Y cómo? Pues arma a tus criados. Dice que armó a sus criados. No estaba preparado hasta ese momento Abraham para la guerra. Tuvo que armar a sus criados, ¿verdad? Y tuvo que salir por primera vez a pelear. Tuvo que salir Abraham a la guerra. Dice ahí más en el versículo 16 que cayó sobre los secuestradores de noche y los venció. Y recuperó a su sobrino Lot. Amén. Dice que cuando Abraham regresaba de esta primer victoria, de esta primer pequeña guerra que había tenido, tuvo un encuentro muy especial con el rey de Salem, con Melquisedec, rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, que apareció ahí de repente. Esa es una teofanía, una aparición de Jesucristo de repente en el Antiguo Testamento, porque no tenía ni ascendencia hasta ese momento el rey de Salem. No dice de dónde venía, de quién venía. La palabra. Era el rey de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, versículo 17. Y Melquisedec pues significa rey de justicia. Todos sabemos que a Jesucristo uno de sus nombres es rey de justicia. En el Apocalipsis se le llama el rey de justicia. Por eso podemos decir, y en el libro de los Hebreos dice que Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el rey de Salem. Dice que recibió a Abraham con pan y vino. Amén. ¿Qué nos dio el Señor antes de ir a morir? ¿Qué pacto hizo con sus discípulos? ¿No partió el pan y les compartió el vino en la última cena antes de ir a morir? Bueno, eso también confirma que es nuestro Señor Jesús. Dice ahí, nuestro Señor Jesús hizo a Abraham parte también de su iglesia, de su pueblo, de su asamblea. Amén. Si vemos cómo está combinada el pueblo de Israel con la misma iglesia, con la misma iglesia de Cristo, dice ahí en Romanos 11, que nosotros fuimos injertados también en el pueblo de Israel. Bueno, aquí se adelantó nuestro Señor Jesús con Abraham y también lo hizo parte de su iglesia, de su cuerpo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Vamos entendiendo esto? El símbolo de un nuevo pacto en su sangre, para nosotros los cristianos, fue lo que hizo el Melquisedec con Abraham. Y dice que Abraham, ¿qué hizo? Pues en agradecimiento le entregó el diezmo de todo lo ganado.
por la victoria obtenida. Esto es para que los que dicen que no, que el diezmo ya no es, ya no estamos bajo la ley, que el diezmo era de la ley. El diezmo no era de la ley, el diezmo ha sido eterno. Desde Adán y Eva, ya Dios les había hablado de lo que era la ofrenda, el diezmo. Abel y Caín traían sus ofrendas. O sea, la ofrenda es desde las ofrendas y el diezmo es desde el principio. Y aquí lo puso en práctica Abraham, cuando trajo delante del rey de Salem, de Jesucristo, trajo y le dio todos los diezmos de lo que él había recuperado ahí con su sobrino y a su sobrino Abraham. Amén. Y se los dio, ¿por qué? Por agradecimiento y para cumplir la voluntad de Dios en cuanto a los diezmos. Gloria a Dios. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Aquí ya les di una introducción de todo lo que pasó en esa ocasión en la vida de Abraham. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana en la actualidad? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de este pasaje? Porque dice la Escritura que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, sirve para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida el día de hoy. ¿Qué podemos aprender? Miren, los que hemos recibido a Jesucristo hemos recibido grandes y maravillosas promesas. Amén. Grandes y maravillosas bendiciones. Amén. Que Dios nos ha prometido, así como se las prometió a Abraham. ¿Qué nos prometió el Señor? Nos prometió salvación, redención, vida eterna. Nos prometió reinar sobre la tierra. Amén. Es una promesa para la iglesia, para nosotros los cristianos. ¿Qué más nos prometió? Reinar sobre el universo mismo. Amén. A su lado. Nos prometió protección, provisión, restauración, guardarnos del día de su ira, de la gran tribulación que ya pronto se avecina. 7 años de tribulación en el mundo y que caerá en el mundo los juicios de Dios, 21 juicios de parte de Dios, pero que la iglesia será levantada, arrebatada, será protegida en ese tiempo. O sea, grandes promesas tenemos por parte de nuestro Dios. Dios nos prometió cielos nuevos, tierra nueva. Nos prometió un nombre nuevo, ¿sí sabía? Que Dios nos ha prometido ponernos un nombre nuevo. Por si no le gusta su nombre actual, ya Dios tiene uno nuevecito, ¿verdad? No quiero decir ningún nombre, no va a ser que alguien se llame así, ¿verdad? Y pues quemada que me doy, ¿verdad? Luego el hermano me va a reclamar. Pero bueno, si no le gusta su nombre, Dios ya le va a poner un nombre nuevo. Gloria a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, a Jacob, Dios, uno de los hijos de Isaac, ¿verdad?, nieto de Abraham, le pusieron Jacob, que significa suplantador, y Dios le cambió el nombre, le puso Israel, que significa príncipe de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así como Abraham, al dejar a su tierra y su parentela, Dios le dio todas las promesas. Así a nosotros, al dejar las cosas de este mundo y seguir a Jesús, seguir a Jesucristo, caminar con Cristo, tenemos todas estas promesas. En Cristo Jesús todas las promesas que están escritas son el sí y el amén. Amén. Dios nos va a cumplir todas estas promesas si nosotros permanecemos en Él. Tenemos igual las mismas promesas que tuvo Abraham. Ojo, igualito, Empezamos igual que Abraham, con las mismas promesas. Gloria a Dios. Alguno dirá, bueno, pero a mí me faltan las riquezas de Abraham, ¿verdad? Bueno, pues, esas fueron para el pueblo de Israel. No, también para nosotros, no es que hay que trabajarle, ¿verdad? Porque si estamos creyendo que nada más del cielo nos van a caer las riquezas, ¿verdad? Sin trabajar, pues no. Amén. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, pues ¿qué vino a nuestra vida? Pues vino paz y bendición, como Abraham. Todo iba muy bien, toda la íbamos pasando muy bien, como Abraham. ¿Hasta qué? Hasta que su sobrino fue secuestrado. Abraham no había salido a la guerra, tuvo que armar a sus 318 criados, ¿verdad?
Y ahí Abraham, de ser el dulce Abraham, pasó a ser el guerrero Abraham. Ojo, porque ya voy a empezar a aterrizar el mensaje. Así pasa con la vida de un cristiano, así nos pasa en nuestra vida cristiana. Cuando llegamos a Cristo, todo es miel de hojuelas, todo es bendición, puras promesas, ¿verdad? Y las tenemos, así como el pueblo de Israel las sigue teniendo, bendiciones, promesas de bendición. Pero como cristianos llegará una etapa en nuestra vida en la que Dios nos va a tener que transformar y volvernos unos guerreros de Dios. Así como el pueblo o como los criados de Abraham tuvieron que ser armados un día y salir a pelear. Así va a pasar con nosotros, con la iglesia. Dios nos tiene que transformar, que cambiar y quiere cambiarnos en guerreros de Dios, en guerreros espirituales, en guerreros de oración, guerreros de Cristo, guerreros que utilizan armas espirituales. Amén. Vamos al Salmo 24, versículo 8 y 10. Salmo 24. Versículos 8 al 10. Dice: ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria?, pregunta el salmista. Y la respuesta es la siguiente: Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Jehová de los ejércitos es uno de los nombres de nuestro Dios. Amén. Jehová de los ejércitos quiere que nosotros seamos, si es de los ejércitos, pues quiere por ende que nosotros seamos parte de su ejército. Amén. Dios tiene varios ejércitos. Amén. Yo he contado 3 ejércitos básicos que tiene el Señor. Primero tiene a su ejército de ángeles obedientes, ángeles que no se han rebelado. Ese es el primer ejército que Dios creó. Creó ángeles guerreros. Ahí está el arcángel Miguel, ¿verdad?, que tiene autoridad sobre legiones de ángeles obedientes al Señor, sobre las 2/3 partes de los ángeles. Ahí está el primer ejército de Dios. Dios tiene un ejército de ángeles. Amén. Ángeles que están con Él, ángeles que no se perdieron, que no cayeron en el engaño de este querubín protector llamado Lucifer y ahora que se le llama Satanás. Bueno, los ángeles buenos, por así decirlo, son parte del ejército de Dios. Es el primer ejército que Dios tiene. ¿Cuál es el segundo ejército que Dios levantó? Pues el segundo ejército que Dios levantó, pues es el pueblo de Israel. Amén. Cuando sucedió esta anécdota del secuestro de Lot, pues fue el primer ejército que levantó Israel, el pueblo de Israel. Hasta nuestros días, que no ha parado de estar en guerra el pueblo de Israel, precisamente por muchas razones, por su desobediencia, por no haber aceptado al Salvador, al Mesías hace 2000 años. El pueblo de Israel ha estado eternamente en guerra. No por casualidad Israel en la actualidad es uno de los ejércitos más, a pesar que es una de las naciones más pequeñas en la tierra, tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. ¿Sí sabía esto? Israel está considerado como dentro de los ejércitos, pues el tercer ejército después de Estados Unidos, de Rusia, de China. Pues ahí anda con ellos. Una pequeña nación, ni un 1% de la población del mundo es israelí, pero tiene uno de los ejércitos más poderosos.
tecnológicamente hablando y precisamente porque Dios está con ellos. Amén. Por eso Israel pues es uno de las naciones más seguras de la tierra, porque mucha gente no va a Israel pensando que no, pues es que allá hay guerra. Y ¿sabía que es más seguro caminar por las calles de Israel que por las calles aquí de la Ciudad de México, de Naucalpan, de San Bartolo? ¿Sí sabía eso? Es más seguro andar allá en Israel. Pero la gente dice, no, Israel, está en guerra. No, pues aquí estamos peor. Aquí los secuestros están peor, allá no te secuestran. Amén. El segundo ejército que tiene Dios es el pueblo, la nación de Israel. Amén. Y así ha tenido que hacer por muchos siglos. Y por último, el tercer ejército que ha levantado Dios, pues es su iglesia. Hace 2000 años Cristo levantó su iglesia y también la levantó como un ejército, como parte de su ejército. Amén. Hay una cita que me gusta compartir hablando de esto de la guerra y quiero que entendamos que ahora sí el tema que estoy tratando precisamente es de la guerra espiritual y cómo tenemos que levantarnos como guerreros espirituales. Amén. Como iglesia de Cristo estamos en guerra. Amén. Y Dios quiere levantarnos como guerreros espirituales. Fíjense, en segundo libro de Reyes, si quieren vamos así rápidamente. Quiero que veamos una anécdota que sucedió con el profeta. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 14 al 17. Simplemente para que veamos cómo estamos en una guerra que aunque no la veamos, como dice Efesios 6:10, escribió el apóstol Pablo, dice la Escritura, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es exactamente lo mismo, no vemos a nuestros contrincantes, ¿verdad? Que son los demonios, pero tenemos una guerra. Quiero que veamos esta anécdota ahí en Segunda Reyes 6:14. Fíjense lo que pasó. Dice así: entonces envió el rey allá a la gente, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y entonces Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba llena de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén. Estamos en medio de una guerra espiritual, que nosotros no vemos al enemigo espiritual que tenemos enfrente, pero tenemos de nuestro lado a todos los ángeles de parte de Dios en esta guerra, que pelean también nuestras batallas. Amén. Tarde que temprano, como Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Dios nos va a llamar a la guerra a todos nosotros, así como lo hizo con Josué para tomar la tierra prometida, como lo hizo con David, que tuvo que enfrentar a sus enemigos, como lo hizo con José, con Gedeón, con los apóstoles, con Pedro, con Juan, con Pablo. Todos tuvieron que ser un día levantados como guerreros de Dios. Amén. Y en este punto, hermanos, tenemos dos opciones, como siempre, porque tenemos libre albedrío. O obedecemos a Dios y nos levantamos como guerreros de Dios, o
desechamos ese llamamiento, ese llamado de Dios que tenemos como guerreros de Él. Cada quien decide, cada quien toma su decisión. Amén. Dice Números 32, 17 al 23. Vamos a buscar en Números 32, 17 al 23. Dice: y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad en este lado del Jordán al oriente. Entonces les respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos ustedes pasan armados al Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado te va o los va a alcanzar. Si nosotros decidimos levantarnos como guerreros de Dios, como guerreros de Jehová, como guerreros de Cristo, al final de nuestros días nosotros vamos a recibir nuestra heredad, las promesas, las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas al final de nuestra vida. Y si decidimos no levantarnos como guerreros espirituales, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Como aquí escribió Moisés, que el pecado nos te va a alcanzar. Amén. Miren, un día el rey David se le ocurrió que era bueno no salir a pelear, no salir a la guerra. Y tuvo esa decisión que tomó David, fue una decisión que él tuvo un costo muy elevado. Porque desde ese momento, ¿verdad? Vino quebranto al pueblo de Israel, no dejó de haber guerra desde ese momento, de que cuando David decidió no salir a la guerra. Es más, vamos a verlo en 2 Samuel, segundo libro de Samuel 11. Este versículo me gusta por lo que sucedió. 2 Samuel 11, 1, 2. Fíjense lo que dice la Escritura. Dice así: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿verdad? En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Jobab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El rey se le ocurrió que era bueno no salir a la guerra y quedarse ahí en Jerusalén. ¿Y qué pasó por no salir a la guerra? ¿Qué le pasó a David? Dice que en el versículo 2 que sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho al caer la tarde. O sea, ¿a qué hora se había despertado David? Pues ya tardecito, ¿verdad? Para los que les gusta, ¿verdad? La camita, la almohada, y les gusta despertarse ya hasta las 12, 1 de la tarde, ¿verdad? Dicen, no, pues es que es muy temprano todavía. Pues así le pasó a David. No salió a pelear, no salió a la guerra, se despertó tarde, andaba en su flojera, ¿verdad? En su lecho. Y dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Por qué se paseaba sobre el terrado de la casa real? Pues porque no tenía nada que hacer. Acuérdense que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Amén. Y David había decidido no salir a la guerra, ¿verdad? Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, ¿verdad? La cual era muy hermosa. ¿Sí? Ahora es como ahora ya tenemos hasta la pornografía por televisión, por internet, ¿verdad? Bueno, pero él la tenía ahí desde el terrado, podía ver las casas y vio a una mujer que se llamaba Betsabé,
¿verdad? Muy hermosa, que tenía esposo, su esposo era Urías, y como no tenía nada que hacer, David, como no estaba peleando, como no estaba luchando, como no estaba en la guerra, cuando no estás en la guerra espiritual, ¿qué pasa? Pues el enemigo te va a tentar y te va a querer destruir y te va a hacer caer en pecados, ¿verdad? Te va a traer tentaciones en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás en la guerra espiritual. Amén. Por andar de ocioso en el palacio, ¿verdad? Y pagó un precio muy alto. ¿Por qué? Porque se metió, dice la historia, no tenemos tiempo para contarla todo, pero se metió con la esposa de Urías, ¿verdad? La embarazó, luego quiso tapar su pecado con otro y no pudo, y quiso emborrachar a Urías, y total, acabó matando a Urías al ponerlo al frente de la batalla. O sea, un pecado le llevó a otro y a otro y a otro, y así es el pecado. Por tratar de tapar un pecado, cometemos otros pecados adicionales. Entonces es un círculo vicioso. Amén. Entonces, pues, ¿qué nos enseña esta historia? Pues que lo mejor es que nos conviene es que vayamos siempre y estemos y nos levantamos como guerreros, nos levantemos como guerreros espirituales. Amén. Que nos levantemos como guerreros de Jehová, como guerreros de Jesús. Que nos levantemos a recuperar lo que Satanás nos ha robado, como le pasó a Abraham. Satanás le robó a su sobrino y hubo que levantarse a Abraham e ir a recuperar a su sobrino. Amén. Gloria a Dios. Ese es el mensaje que tenemos como ejército de Dios, como tenemos un Dios que se llama Jehová de los ejércitos, y Dios tiene sus ejércitos, 3 ejércitos de ángeles, Israel y su iglesia. Amén. Le voy a dar algunas características y cualidades de un guerrero de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 20 del 1 al 4. ¿Cómo es un guerrero de Dios, verdad? Nos podemos preguntar, vamos a llevarlo a lo práctico. Un guerrero de Dios, ¿cómo es un guerrero de Dios? 20 del 1 al 4, Deuteronomio dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieras caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. ¿Sí? Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. ¿Qué tenemos que hacer como pueblo de Dios, como guerreros espirituales de Dios, como iglesia de Dios? Pues no tener temor. Los miedosos no pueden ser parte del ejército de Dios. Dice Deuteronomio ahí adelantito en el versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Amén. Los miedosos, los medrosos no pueden ser parte del ejército de Dios. Los guerreros de Dios tienen su confianza en el Señor, en Jehová, en Jesús, ¿verdad? Y saben que Jesús les va a dar la victoria, que Él es el quien pelea nuestras batallas, nuestras guerras, pero nos tiene que utilizar a nosotros. Amén. Si Abraham no hubiera ido por Lot, pues nunca lo hubiera recuperado. Amén. Así nosotros tenemos que levantarnos. Proverbios 24:6, otra característica de un guerrero de Dios. Proverbios 24:6 dice así. Proverbios 24:6 dice así: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Amén. Dice que la guerra se hace con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento. ¿De qué?
de las armas espirituales precisamente que Dios nos ha dado, porque no tenemos armas carnales, sino armas espirituales que Dios nos ha concedido a nosotros, su iglesia, como parte de su ejército. Amén. También cómo se hace la guerra con sabiduría, pues pidiendo consejo a las autoridades espirituales, porque ahí dice, en la multitud de consejeros está la victoria. Amén. ¿Quieres victoria en tu vida? Pues ahí tienes consejeros espirituales, tienes a tus pastores, a tus maestros en la iglesia, a los cuales puedes pedir un consejo. Tienes la palabra de Dios misma que nos da consejo. Amén. Entonces, ¿cómo se hace la guerra? Con sabiduría, con inteligencia, con varias, a veces con varias, aquí dice, con varios consejos, ¿verdad? Que lógicamente esos consejos pues deben de estar de acuerdo a la palabra de Dios y debe de ser un consejo integral. Amén. En la multitud de consejeros está la victoria. Amén. Dijimos también que la guerra espiritual pues no es una guerra carnal, sino es una guerra espiritual, y la guerra espiritual pues se hace con armas espirituales, como está escrito en 2 Corintios 10, 14. Amén. Le estoy dando algunas características de lo que es ser un guerrero espiritual. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice, escribe el apóstol Pablo y le dice a la iglesia en Corinto, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Qué son las fortalezas? Son argumentos que Satanás mete en nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacernos caer, para destruirnos. Por eso hay que conocer las armas espirituales que Dios nos ha concedido. Hay que conocerlas, y no nada más conocerlas, hay que ponerlas, llevarlas a la práctica. Amén. Ahí en Efesios 6:10 se nos dan varias armas espirituales que Dios nos ha dado que tenemos que utilizar en nuestra guerra espiritual. Amén. Si vamos así rápidamente a Efesios, ahí adelantito, antes, en Efesios, no, sí, cierto, está un poquito más adelante, a ver, sí, está más adelante en Efesios, sí, está adelantito, perdón, en Efesios 6, 10 en adelante, ahí nos dice el apóstol Pablo qué armas nos ha dado Dios para nuestra pelea espiritual. 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es nuestra primer arma que tenemos. Nosotros somos débiles por naturaleza, espiritualmente débiles, pero por eso nosotros nos necesitamos fortalecer en el Señor y en el poder del Señor. Amén. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos una guerra que dice ahí que no es carnal. Dice, porque nuestra guerra dice, 6:10, dice, por los demás hermanos, fortalecernos, Señor, poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahorita les explico exactamente qué significa esa palabra, acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, tenemos una guerra que no es carnal. Si tú te pasas la vida peleándote, ¿verdad?, carnalmente, peleándote con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, pues ya estás equivocado, ya no eres un guerrero de Jehová. Te estás peleando carnalmente, andas en la carne,
Andas alimentando los deseos, como dice la Escritura, los deseos de la carne, pleitos, iras, contiendas, disensiones, etcétera. Y estás perdiendo el tiempo. El diablo te tiene engañado, porque tú no estás peleando contra quien debes pelear. Nuestra guerra es contra Satanás, contra sus príncipes, contra sus demonios. Amén. Eso lo debemos de entender de entrada para ser buenos guerreros del Señor. Dice el versículo 14, ¿verdad? Que la verdad, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, los lomos. ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. ¿Cómo vamos a cubrir nuestros lomos con la armadura? Pues con la verdad de Dios, de la palabra, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Otra arma espiritual está en el versículo 14 ahí mismo, que es la justicia, que es una coraza. Hemos sido justificados. La justicia, no somos justos por nuestra propia justicia, fuimos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Tenemos el Evangelio, el versículo 15, que es un arma también poderosa, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta arma, ¿qué significa? Que para estar armado y caminar bien en tu caminar de todos los días, tienes que aprender a predicar el Evangelio a otros. Eso es una armadura. Esa es una armadura para tus pies, para tu vida espiritual. Si tú no predicas el Evangelio, ahí tienes un boquete por medio del cual el Satanás te ataca y te puede destruir. ¿Sí me explico? O sea, tus pies siempre deben ser encaminados a predicar el Evangelio de Cristo a donde vayas. Siempre tienes que ser con ese objetivo, de con quien estés, sean tus amigos pasados que no conoces, tu misma familia, etcétera. Tú siempre tienes que ir caminando hacia ellos con la idea de compartirles el Evangelio, las buenas nuevas. Eso es una parte de la protección que nos da la armadura espiritual. Otra arma espiritual que tenemos pues es la fe, en el versículo 16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, es un escudo. Amén. La palabra fe viene del griego pistis, que significa convicción, confianza, creencia, fidelidad, certeza. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a mandar muchos dardos de fuego para hacerte dudar, para meterte duda. Todos los días lo hace, todo momento lo hace. ¿Qué tenemos que tener? El escudo de la fe. Pues tú me dices esto, Satanás, dices que estoy condenado. Pues no, dice la palabra de Dios que ya no estoy condenado, que ya Cristo ya perdonó mis pecados en la cruz del Calvario, porque te los va a recordar, y tarde que temprano te los vuelve a recordar y te los vuelve. Entonces tú tienes que tomar ese escudo continuamente de la fe. Otra parte de las armas espirituales pues es la misma palabra de Dios, versículo 17, tomad el yelmo de la salvación, ¿verdad? Y la palabra del Espíritu, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la voz de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Es parte de tu arma espiritual. O sea, como guerrero espiritual, como guerreros de Jehová, tenemos que utilizar la palabra de Dios, tenemos que aprendérnosla, tenemos que memorizarla. Amén. Tenemos que traerla lista para cuando vengan las tentaciones, como así nuestro Señor Jesús fue tentado en el desierto. Otra parte de la armadura espiritual pues es la oración. Dice versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es esto de que por todos los santos? ¿Por San Quilmas? ¿Tengo que pedir por San Pedro de los Palotes? No, ¿verdad? Por todos los santos, por todo el pueblo de Dios. La oración es parte
fundamental de nuestra armadura en esta guerra espiritual en la que nosotros estamos. Amén. Intercesión ahí mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y esto ya lo digo para ir cerrando el tema. ¿Qué pasa? Bueno, ya estamos convencidos de que Dios nos va a llamar a un día a la guerra. Amén. Que tarde que temprano, como Abraham, Dios lo levantó como un guerrero. Pues así tiene que levantarte a ti, a un cristiano. Un cristiano no puede quedarse siendo un bebé, ¿verdad? Ni nos podemos quedar como el rey David sin salir a la guerra. Tenemos que salir a la guerra. Eso nos va a hacer que crezcamos espiritualmente, que maduremos espiritualmente, que nos convirtamos en guerreros, parte del ejército de Dios. Dios tiene guerreros espirituales. Amén. ¿Qué pasa cuando tú te conviertes en un guerrero espiritual? Bueno, pasa lo que pasó ahí en Génesis 14, del versículo 17 al 20. Abraham cuando regresaba de la guerra, ya Abraham era otro, ya se había convertido en un guerrero espiritual. ¿Y qué le pasó a Abraham? Pues que tuvo un encuentro con Cristo. Amén. Con Melquisedec, con el rey de Salem. El rey de Salem salió a su encuentro con el rey de justicia. Jesucristo mismo salió a recibir a Abraham. Amén. Le preparó pan, le preparó el vino, ¿verdad? Y lo bendijo. Gloria a Dios. Jesucristo lo hizo parte de su pueblo, de su iglesia. Abraham mismo en ese mismo día. Gloria a Dios. Un guerrero de Dios, dice ahí, pues que dice que le entregó sus diezmos a Jesús. Amén. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Que cuando nos convertimos en un guerrero, en guerreros del Señor, en guerreros de Dios, vas a tener un encuentro con Cristo. Jesucristo va a venir con más fuerza a tu vida. Cuando decidas ser un guerrero de Dios, cuando decidas levantarte en las mañanas, en las madrugadas a orar, a clamar a Dios, a utilizar todas las armas espirituales que el Señor nos ha dado aquí en su palabra, tú vas a tener un encuentro con Jesucristo, más fuerte que el que ya tuviste un día que cuando te salvó nuestro Señor Jesús. Que cuando recibiste a Jesús, que sentiste muy bonito, que te bautizaste en agua, que te arrepentiste de tus pecados. Gloria a Dios. Ahí está la bendición, ahí comenzaste. Pero no te puedes quedar ahí, porque Dios te quiere levantar como un guerrero de Dios, como un guerrero espiritual. Tarde que temprano nos tenemos que convertir en guerreros espirituales del Señor. Amén. Vas a tener un encuentro con Cristo. Amén. Cuando tengas esa comunión íntima con Jehová de los ejércitos, Dios mismo saldrá a encontrarte, te va a encontrar. Amén. Tú estás peleando y luchando y Dios va a salir a tu encuentro. Gloria a Dios. Abraham tuvo que armar a 318 de sus siervos, los preparó para la guerra. ¿A qué venimos a la iglesia, a la congregación? A prepararnos para la guerra. Lo que hace nuestro hermano Ernesto, lo que hace nuestro hermano Eliud, los ministros de esta iglesia, pues es preparar a la iglesia, a los siervos que vienen aquí para la guerra. Amén. No podemos quedarnos nada más de oidores o de espectadores, ¿verdad? En las cosas de Dios. Ni podemos ser del ejército secreto, ¿verdad? No somos del Mossad de Dios, ni del ejército de la secreta, ¿verdad? Dice, pues es que yo soy de la secreta, ¿verdad? Nadie sabe que soy cristiano. ¿Sí? Aquí yo estoy escondido. Sí soy cristiano, pero nadie lo sabe, ¿no? Pues no. Un guerrero espiritual se da a conocer. Amén. Y así es lo que hacemos los siervos de Dios, los ministros de Dios. Estamos preparando al pueblo. Para eso están los ministerios en la iglesia. En Efesios 4:11, como dice. Amén. ¿Qué concluimos, hermanos? Que llegó el tiempo de convertirnos en guerreros espirituales de Dios. Amén. Nos alcanzó la hora, hermanos.
Tenemos que estar preparados para salir a pelear contra nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Ya lo leímos: principados, potestades, huestes espirituales. No los vemos, tienen esa ventaja sobre nosotros, pero nosotros tenemos otras ventajas, tenemos armas espirituales. Amén. Jehová de los ejércitos pelea, el poderoso de Israel pelea por nosotros. Amén. Como le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Solamente, ¿qué te pide el Señor? Que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque donde quiera que vayas, yo voy contigo y Dios te va a dar la victoria. Pero tienes que enfrentarte, tienes que salir, tienes que esforzarte, tienes que convertirte en un guerrero espiritual. ¿Sí me explico? No te puedes quedar en el palacio, en la cama y despertarte tarde, no se puede. Amén. Tienes que salir a preparar, a pelear. Ya, hermanos, nos llegó un kairos de Dios en cuanto a la guerra. Estamos en un tiempo de guerra. De aquí hasta que Cristo venga, hermanos, ya no hay paz. Amén. Habrá pura guerra. Ahorita Israel está a punto de entrar, en cualquier momento, ustedes verán las noticias, va a entrar a la guerra, y cuando Israel está en guerra, la iglesia está en guerra. Estamos en guerra. Hay multitud de países donde ahorita aquí tenemos la bendición de que se nos permite que se comparta la palabra de Dios, pero hay países donde la persecución del cristianismo está a todo lo que da. Países países que nunca habían tenido ese problema están teniendo ahorita. Por ejemplo, Chile, han quemado ya 30 iglesias cristianas. Está la persecución terrible en el mundo. No se hable de los países musulmanes, de China. En China no permiten que la gente tenga una Biblia. En Corea del Norte es causa de muerte el compartir la palabra de Dios, el tener una Biblia. O sea, la persecución en los países musulmanes, ¿qué les puedo decir? Es terrible. En los países africanos, donde se persiguen y se les cortan las cabezas a los cristianos, es terrible. Y ahora ya está llegando aquí a Latinoamérica, y les puedo asegurar que tarde que temprano llegará aquí a nuestro país. Por eso es necesario que ahorita nos levantemos ya, hermanos. Ya no estamos en tiempos de paz, estamos en tiempos de guerra hasta que Cristo venga por segunda vez. Amén. Primero por nosotros, la iglesia, ¿verdad?, que nos guarde de los 7 años de tribulación, pero al final dice que vendrá la guerra del Armagedón. Amén. Entonces todavía hay varias guerras que se van a dar. Israel tiene varias guerras. Salmo 83, la guerra de Gog y Magog, Ezequiel 37 y 38. Hay varias guerras que va a pasar de Israel. O sea, Israel va a sufrir en estos años terriblemente. ¿Pero por qué? Porque va a estar en guerra. ¿Para qué? Para que Jehová de los ejércitos se les pueda manifestar, para que conozcan al rey de Salem, a Melquisedec, a Jesucristo, para que lo acepten. Amén. Para que rechacen al mentiroso que se va a levantar ya pronto, y que reciban al rey de Salem, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que levantarnos en lo personal como soldados de Cristo, como escribió el apóstol Pablo a su siervo Timoteo en 2 Timoteo 2, 3 al 5. Es más, nada más les voy a leer esta última palabra ahí en 2 Timoteo 2, 3 al 5. Dice así: 2 Timoteo 2, del 3 al 5, ok, ya estamos. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Tú levántate como un buen soldado de Jesucristo. Amén. Como iglesia tenemos que levantarnos, ¿verdad?,
como se levantó Abraham con sus 318 siervos, se levantaron a pelear y fueron a recuperar lo que Satanás les había robado. Amén. Es un tiempo kairos de guerra hasta que Cristo regrese. Amén. Y por lo tanto, lo que Dios quiere derramar sobre su pueblo, sobre su iglesia, es una unción de guerra. Dios quiere que tengamos una unción de guerra para luchar, para pelear contra nuestros enemigos. Amén. Gloria a Dios. Lean los salmos. Hay salmos de guerra, hermanos, que podemos utilizar para nuestra guerra espiritual de todos los días. El Salmo 7, el Salmo 27, el Salmo 31, el Salmo 34, el Salmo 52. Son salmos que nos hablan de salir a la guerra. Amén. Son tiempos de guerra, hermanos. Se acabaron los tiempos de paz. Tenemos que levantarnos como guerreros de Jesús. Amén. ¿Quién quiere levantarse como guerrero de Jesús? Levante su mano. Bueno, pónganse en pie los que quieran levantarse como guerreros del Señor y vamos a hacer una oración para terminar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Abra su corazón, hermano. Yo sé que el Señor nos está hablando en este día, que el Señor está hablando a tu corazón, que el Señor te está motivando, que el Señor te está diciendo es tiempo de guerra, no es tiempo de paz, hermanos, es tiempo de guerra. Dios quiere levantar guerreros espirituales, guerreros de Cristo, guerreros de Jehová de los ejércitos. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú ves las manos levantadas, levanta tus manos para que recibas en esta hora la unción de un guerrero espiritual. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo declaro que tú derramas un espíritu de guerra, una unción de guerra espiritual en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta congregación se levanta como guerreros espirituales. En el nombre de Jesús, a pelear las batallas. El enemigo ya no va a estar robándonos, las bendiciones. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, una unción de guerra sobre esta congregación, sobre esta iglesia, sobre el pastor, aleluya, Ernesto, sobre Eliud, sobre su familia, sobre todos los siervos de esta iglesia. Yo declaro una unción de guerra que cae poderosamente sobre esta congregación en el nombre de Jesús, y vamos a ir y vamos a recuperar el botín de todo lo que Satanás nos haya robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias porque nos has dado una nueva unción, Señor. Recibimos esa unción de guerra, una unción de guerra espiritual en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro un despertamiento espiritual en esta iglesia, en esta congregación, en todas las iglesias que pertenecen a los centros cristianos Arrebatamiento. Yo declaro un despertar espiritual, una unción de guerra que cae sobre las iglesias, sobre los pastores, sobre los ministros, sobre los siervos, sobre los congregantes, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, bendito es tu nombre, Rey de Salem, Melquisedec. Gracias, Jesús, eres nuestro Señor, nuestro Salvador, eres nuestro Jehová de los ejércitos, eres nuestro capitán, eres el Rey de reyes, el Señor de señores. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Recibimos esa unción poderosa en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.